gran objetivo de Gustavo Gorriti al usar los audios de Cuellos Blancos de manera selectiva para poder golpear a sus enemigos en el Poder Judicial. Claro, derrumbar todo el sistema que elegía jueces y fiscales y que luego la reforma venga de la mano de Martín Vizcarra y se configure la nueva Junta Nacional de Justicia. Eso permite que tengan control sobre los nombramientos de jueces y fiscales, que además ellos van asesorando en el propio Poder Judicial, como hemos visto ya aquí en varias ocasiones, en denuncias que hemos exhibido y que no verá en ningún otro programa. El tema es que ya la Junta Nacional de Justicia ha sido elegida por el actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, que no comulga con las exigencias y la línea caviar de Gustavo Gorriti y compañía. Pero cuando ellos investigan a una vocal suprema como Janet Tello Gilardi por casos muy graves, casos en los que ha incurrido en prevaricato. La denuncia llega por Julio Cadenillas, ¿no? Un coronel de la policía que reclama que se aplica una norma del 2009 en su caso, pero ya esa norma había sido derogada el año 2022 y no se utilizó ese criterio. Es más, en la tercera página de la casación a la que se refiere el caso, Janet Tello dice que Julio Cadenillas es una trabajadora contratada a la que se le otorga beneficios sociales. O sea, ni siquiera había leído el caso, el expediente, eso es bien grave. Pero lo que hemos descubierto ahora es que de los 40 casos publicados en las resoluciones del Diario El Peruano, en 19 interviene como ponente la jueza suprema. Todos estos 40 casos son sentencias prevaricadoras que no tienen sustento en la normativa vigente. O sea, no es un caso, son 40. Esto es sumamente grave. Y la Junta Nacional de Justicia está en todo su derecho de investigar y sancionar, de ser el caso, a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello. Lo que pasa es que ella también es del cogollo. Ella es, ¿no?, una pieza que también está alineada con la actual fiscal de la Nación, Delia Espinosa, y entonces ahí pueden controlar todo el sistema de justicia, lo cual es algo muy poderoso y que vemos ya está empezando a resonar al punto de llegar a presiones pues tremendas, ¿no?, sobre el gobierno para tratar, como sea, de lograr la vacancia de Dina Boluarte. Pero claro, cuando tocan a la presidenta del Poder Judicial, desde el Colegio de Abogados de Lima, el impresentable abogado, ¿no?, el que hizo la famosa jugada en el Cono Norte para avalar las mañas y las jugadas de Genaro Delgado Parker, ahora quiere quitarles, ¿no?, la licencia para ejercer abogacía, y obviamente no podrían ser miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero ahí estamos en la batalla, estamos tratando de por lo menos mantener el balance. Y este reportaje demuestra claramente, ¿no?, lo que está investigando la Junta Nacional de Justicia es algo que tiene sustento y es mucho más grave de lo que pensaba. Yo, Janet Ofelia Lourdes Tello Gilardi, juro por Dios y por la patria y por una justicia íntegra, igualitaria, moderna y confiable, cumplir fielmente los deberes del cargo de presidenta del Poder Judicial. Si así lo hiciere, tendré a bien el reconocimiento. De lo contrario, que Dios y la patria me lo demanden. No estamos hablando de un juez de paz ni un juez supernumerario. Estamos hablando de la máxima instancia del Poder Judicial. Muchas gracias. ¿Cómo uno confía en que va a llevar un caso hasta el Poder Judicial, a la más alta instancia, y no va a encontrar lo que en realidad debe ser serio, profesional? A 2 meses de asumir el cargo como la máxima autoridad del Poder Judicial, la sonrisa no se le borra a Janet Tello Gilardi, la magistrada que hoy afronta un proceso disciplinario inmediato en la Junta Nacional de Justicia, porque esta jueza suprema, junto a sus colegas de la Sala Constitucional y Social de la máxima instancia judicial, citaron una norma derogada.
Lo que sí resulta grave es que no es solamente un caso donde la presidenta del Poder Judicial y otros jueces supremos utilizan una ley derogada. Existen por lo menos 40 casos más que demostrarían el uso inconstitucional de la ley y el atropello al debido proceso por parte de una sala de la Corte Suprema a la que pertenecía Janet Tello. El prevaricato se define como un delito grave cuando un juez cita una ley derogada, porque ya no está vigente, o porque se ampara en hechos falsos, inexistentes. Y por lo tanto, en ambos casos incurre una culpabilidad inexcusable, porque el juez se supone que es el perito de peritos. Nadie conoce mejor la ley que él. Hoy, en Contracorriente, mostramos las evidencias que no es un solo caso aislado. Son por lo menos 40 dentro de un patrón de conducta funcional muy grave de Tello y de 4 jueces supremos más. Pero volvamos al inicio de la historia, que ha puesto en jaque a la presidenta del Poder Judicial y su permanencia en él. El coronel de la policía en retiro, Julio Cadenillas Díaz, interpuso una denuncia a Janet Tello y a 4 magistrados más de la primera Sala Constitucional y Social Permanente por presuntamente emitir de manera irregular una sentencia del 19 de julio del 2024 en su proceso de nulidad de sanción administrativa tras ser retirado de la policía. Yo me doy cuenta cuando me llega la casación y ahí encuentro pues, que yo había invocado la norma nueva y ellos estaban invocando la norma antigua. Julio Cadenillas denunció la aplicación de la Ley 2936-4 sobre el recurso de casación, promulgada en el 2009 en su caso, dejando de lado una modificatoria de esa ley hecha en el 2022. Es decir, Janet Tello y 4 jueces supremos más invocaron en una de sus resoluciones una norma que no estaba vigente. Esa conducta en el Código Penal está tipificada como el delito de prevaricato. La ley de casación cambió, probablemente los asesores de la sala no se han dado cuenta y los magistrados firman lo que leían los asesores. Y eso sí revela 2 cosas. Uno, una falta de control sobre el trabajo jurisdiccional, pero además, lo que es más grave, una ausencia de calidad en la justicia. La falta de profesionalismo e irresponsabilidad supina en la máxima instancia de la judicatura se evidenciaría también en la tercera página de la casación 40525-2023, donde Janet Tello se refiere a Julio Cadenillas como si fuera mujer, indicando que es una trabajadora contratada a la que se le otorgará beneficios sociales. Al parecer, la presidenta del Poder Judicial no conocía siquiera el caso sobre el cual estaba resolviendo en última instancia. Lo que ha hecho es, sus asesores han hecho un copy y pegue de un texto anterior y se les ha ido eso sin corregirlo, ¿no? Si la justicia de la Corte Suprema está en ese nivel, ¿qué puede esperar el ciudadano común y corriente respecto de lo que un máximo tribunal de justicia puede aplicar cuando ni siquiera se dan cuenta que están citando una ley derogada? Es la realidad de la Corte Suprema de Justicia. No solo es el caso de Julio Cadenillas, son 40 casos, 40 casaciones declaradas improcedentes por la aplicación de la ley derogada 2936-4. 40 ejecutorias supremas en las que los mismos magistrados a los que yo he denunciado están firmando casaciones aplicando la norma que ya ha sido derogada. Hay un prevaricato generalizado acá. Todas estas resoluciones se están basando en una norma que ya no existe, una norma que ya no tiene vigencia. De los 40 casos publicados en las resoluciones del diario El Peruano, en 19 interviene como ponente la jueza suprema, hoy presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Giraldi. La confianza que depositan en nosotros como integrantes del Poder Judicial es un compromiso que asumimos con seriedad y con un sentido de responsabilidad profundo.
Esta es la responsabilidad profunda y compromiso que promete Yanet Tello a todos los peruanos, investigados que afrontan años de proceso para que finalmente los magistrados de la instancia más alta de la justicia apliquen normas derogadas, hagan copy-paste de casos pasados e incluso confundan la identidad de los propios investigados. Jueces supremos absolutamente irresponsables que, actuando así, cometen delito. Tienen que asumir su responsabilidad. Si se equivocaron, bueno, pues me equivoqué. Si hay algo de ética, ¿no? Ética, que tanto me dicen que yo he faltado a la ética. Son 12 años que estoy reclamando. También me dirijo a ustedes, ciudadanos y ciudadanas de nuestra patria, con un profundo respeto y un sincero compromiso por hacer realidad los ideales de justicia, igualdad y transparencia que todos anhelamos. La aspiración ciudadana de tener una justicia pronta, eficaz, todavía sí es una aspiración. Para continuar es urgente terminar con la provisionalidad. No se puede citar una norma derogada, no se puede, digamos, incurrir en esos errores groseros que terminan finalmente afectando el derecho de las personas. En el caso de la Sala de Tello, la Junta Nacional de Justicia, al terminar el plazo de la etapa de instrucción en la investigación, deberá pronunciarse. Tiene dos opciones: sancionar con la destitución o remoción, o absolver a los 5 jueces supremos, que no en una, sino en por lo menos 40 casos, resolvieron con displicencia, sin prolijidad y renunciando a su función. Todos estos hechos en conjunto, ¿qué demuestran? Demuestran la realidad de la justicia del Perú. Estamos en la peor etapa de la justicia. Esta es una prueba más de la devaluación de nuestro sistema de justicia, que pone en jaque la legitimidad y respeto por esta institución. A nuestros magistrados parece no bastarles con el sueldo de más de 40.000 soles al mes para leer los expedientes diligentemente y fallar de acuerdo a ley. Bueno, mi amigo Luciano López dice que bueno, ese le pasó, es un error, no la pueden sancionar por eso. Pero ya en 40 casos que hayan hecho lo mismo, un prevaricato sistemático en perjuicio de los ciudadanos que apelan a la corte más importante del país, a la última instancia. O sea, que 40 casaciones estén con esta aplicación incorrecta de una norma ya derogada. O sea, así trabajan en la Corte Suprema. ¿Cómo estará el resto del sistema de justicia? Podrido. Y la Junta Nacional de Justicia tiene todo el derecho y el deber de investigar y sancionar a estos jueces que no sabemos si por desidia o por otras motivaciones han hecho esto. Parece ser, como indica en la entrevista Aníbal Quiroga, en el reportaje, que, claro, han buscado el facilismo, los asesores le dan, firman y cualquier cosa. Entonces, eso también tiene que ser sancionado, pues. Y la Junta Nacional de Justicia, si sanciona a la presidenta del Poder Judicial, bueno, ya no podría ser ella la presidenta del Poder Judicial. Entonces ya entramos en el terreno político, porque ella tiene ciertas afinidades ideológicas que causan, pues, un respaldo, ¿no?, inquebrantable, que la blindan. Y entonces la Junta Nacional de Justicia de repente recibe un contraataque de Raúl Canelo, del Colegio de Abogados de Lima. O sea, así no podemos avanzar como país. Estamos convirtiéndonos en una republiqueta. Ya no hay ningún tipo de institucionalidad. Es una guerra abierta, una guerra de trincheras. Y así no se puede, pues, avanzar. Así no se puede avanzar. Hablando de guerras, hoy día responde la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, a lo que dijo la presidenta ayer en conferencia de prensa. ¡Ay, Dios! ¿Y dónde quedó la justicia y la persecución de la verdad en el caso de la intervención clarísima, grabada, ¿no?, y difundida por todos lados de la intervención de Pablo Sánchez contra un fiscal autónomo que estaba haciendo una diligencia que no tenía nada que ver con la Fiscalía de la Nación? Y Gustavo Gorriti lo llama y le dice: tú haz lo que yo te digo. Y recibe órdenes de Gustavo Gorriti, del señor Pablo Sánchez, y llama al fiscal Rurrush y le dice: suspende la diligencia. Eso es inaudito.
Eso es absolutamente ilegal, incorrecto y debiera merecer una investigación, tanto a él como a Gustavo Gorriti. Pero a ellos no los toca, pues. Entonces no es tan amplio, no es tan abierto el espectro de la búsqueda de la verdad de la gestión de Delia Espinosa. ¿Qué ha pasado con las denuncias que hemos hecho aquí en contra de Marita Barreto y el EFICOP de extorsión a los investigados, como ha denunciado Mirta González Yep, con un audio de Humberto Jara, en que le pide cientos de miles de dólares para archivar su investigación si no le iba a tocar la puerta el capitán? O sea, así o más claro. Ha pasado lo mismo con Fernando Pasos y otros investigados en el caso Sada Goray. ¿Por qué no se investiga al señor Rafael Vela por enriquecimiento ilícito ante la exhibición de un desbalance patrimonial con una casa de $500,000 remodelada, según el propio testimonio de su amigo, entonces Jaime Villanueva? No se ha investigado. Tampoco avanzan las investigaciones contra José Domingo Pérez. No se ha deslacrado el teléfono de Yanet Talavera, donde hay una denuncia grave también que compromete al propio Rafael Vela, al Jurado Nacional de Elecciones, etcétera. Y obviamente todos estos casos se dejan ahí nomás. El más emblemático de todos es el de Susana Villarán, ¿no? Que lo tiene José Domingo Pérez, y que en esa conferencia de prensa que hacen los fiscales Lavajato para actualizar cómo van todas las investigaciones a su cargo y, bueno, los juicios, los que ya están en juicio, ni siquiera menciona el caso de Susana Villarán. O sea, no existe, ya desapareció. Entonces no es verdad que la justicia sea el objetivo del Ministerio Público. Está con nosotros el ex procurador Cristian Salas. Doctor, bienvenido, gracias por estar acá. Primero, ¿qué te parece todo esto que está sucediendo? Porque es mucho más grave de lo que la gente creo que se está dando cuenta. Así es, buenas noches, Augusto, gracias por la cordial invitación. Algo importante que el ciudadano percibe es que estamos, no de ahora, sino de hace buen tiempo ya, padeciendo una crisis institucional que va a afectar tremendamente nuestra democracia y el desarrollo. O sea, tener una guerra entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público y otras guerrillas entre la JNJ con el Poder Judicial y así sucesivamente, Ministerio Interior versus fiscales, todo eso al final va a terminar detonando nuestra democracia y mientras todo esto ocurre, la ola delincuencial está avanzando libremente, atentando contra diversos derechos de la sociedad. Lo que pasa es que para poder atender la urgencia de la inseguridad y de la violencia que escala de una manera desproporcionada y sin ningún tipo de control ni contrapeso, es que tiene que trabajar de la mano la policía con el Ministerio Público, porque así lo dicta la ley, si no, no se puede. O sea, un policía no puede hacer lo que hace un fiscal en los allanamientos, digamos, el combatir a nivel ya judicial. Si no parte de un fiscal la iniciativa, no se puede hacer nada en contra de estas bandas. Y ya la fiscal de la Nación pues no le va a dar nada al ministro. El ministro está denunciándola constitucionalmente. No se sientan en una mesa a poder gestar una estrategia para el beneficio de los ciudadanos. Y ese es el deber que ellos tienen como autoridades electas, es defender al ciudadano, defender la ley. Y eso no lo pueden hacer porque están concentrados en sus confrontaciones personales. En atención a salvaguarda de ciertos intereses o cuotas de poder que cada sector mantiene. Porque acá no hay ni buenos ni malos. Acá nuestras autoridades se están equivocando en la forma en la que están instrumentalizando las instituciones. Así como no es bueno que la Presidenta de la República comente sobre procesos o investigaciones penales en marcha, porque eso es afectar, politizar un procesamiento, tampoco es bueno que la Fiscalía de la Nación, sin mayor justificación, practique o requiera ciertas diligencias sin sentido, como es el allanamiento al ministro del Interior. O sea, diligencias sin objetivo puntual, inoportunas porque se trata de hechos ya pasados y sobre todo lanzando alegaciones tendientes a atentar contra cierto sector, por ejemplo, un sector de prensa. O sea, a mí me parece inconcebible que la fiscal de la Nación, la máxima autoridad del Ministerio Público, diga, uy, en este caso de allanamiento el factor sorpresa se perjudicó porque un medio de comunicación dio a conocer esto. Una precisión, Augusto, para que el ciudadano lo sepa. Pero eso es lo que hace Gorriti todos los días. Efectivamente. A ver, la precisión es la siguiente. Quien habla ya no es procurador hace muchos años, desde 2015,
y soy abogado penalista y mi especialidad es trabajar casos de corrupción, crimen organizado, lavado. Apenas un cliente, una persona llega a ti y te dice, doctor, defiéndame, este es un caso de lavado de activos o corrupción, una de las primeras recomendaciones y advertencias que el abogado especialista le da es, bueno, usted ya debe estar con sus comunicaciones intervenidas, usted en cualquier momento va a recibir algún allanamiento, una incautación, o sea, el ciudadano investigado no necesita que un medio de comunicación le diga, uy, ya se viene el allanamiento. Sabe, y en este caso, ¿el ministro del Interior no tiene abogados que en su momento lo hayan alertado? Por supuesto. No, lo que pasa es que siempre se va a enterar el ministro del Interior porque tiene que pedir apoyo policial. ¿No? Y en Por este eso caso que esta la vez diligencia no hubo. no tuvo ni siquiera eso. O sea, Claro. ni siquiera parece que se filtró por la policía. O sea, es algo que ya se sabe. O sea, no es aquí que el medio de comunicación es culpable porque lo alertaron. No, no es eso. Entonces, Bueno, en esa línea, la propia Rosa María Palacios en su Twitter admitió, luego lo borró, ¿no? Pero muy temprano, antes de que llegue el allanamiento caso a la Alan casa de García, Alan García, ya ahí no se que dijo ya nada. sabía, ¿no? Quiero ver cómo se lee, cómo se ve esto, van a allanar a Alan García. Ahí no se dijo nada. Sin saber la tragedia que se vendría, ¿no? Y también adelantaban en ese sentido cosas en IDL reporteros respecto de investigaciones de Keiko Fujimori, de Luis Castañeda Alosio, de Alan García, jamás de Susana Villarán, ¿no? Y ni una letra de Pedro y Castillo. en esos casos, acuérdate, allanamientos ya con prensa encima. Si eran sorpresivos, ¿cómo es que llevaban a la prensa ahí encima? Pero es el doble rasero, pues, de esta gente, que también hay que evidenciarlo. Ahora, algo importante es que de un tiempo acá, gracias a también periodismo independiente, hoy ya sabemos quién es quién. O sea, ya sabemos quién está de un lado, quién está del otro. Ya sabemos quiénes son los caviares, están plenamente identificados. Acá no hay que son de centro, que sí, No existen. para acá. No, o sea, acá están hay. ya felizmente todos identificados, ¿no es cierto? Y en base a eso podemos identificar y entender sus comentarios, sus cuestionamientos, sus posiciones políticas e incluso sus roles funcionales. Claro, eso no había antes. Por eso la gente ahora está como sacando cuerpo y tomando un poco de distancia y desconfiando. Porque vemos que aparece el mismo personaje, ¿no? Gustavo Gorriti siempre rondando el poder en el Ministerio Público, presionando políticamente. Fiscales afines, Así es. jueces afines. Y a través de IDL, la ONG que ya estamos descubriendo, están siendo financiados con intereses de desestabilizar países, lo están descubriendo hoy desde la matriz en Estados Unidos. Así es. Entonces, eso estaba pasando aquí. Ellos capacitan jueces, los llevan a hacer los llevan de viaje, les llevan presentaciones, les hacen toda clase de asesorías. Y luego esos jueces los reciben para litigar causas. Así es. Es absolutamente indebido lo que hacen en IDL, pero a ellos nadie les puede decir nada. Todo eso que ha pasado y cuyos resultados perniciosos lo vemos hasta ahora, obedece a toda una estrategia política que buscó en un momento ideologizar sectores claves de la Administración de Justicia, Ministerio Público, Policía Nacional, Poder Judicial, y la lucha que hemos tenido en las últimas décadas es por tomar instituciones, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, Ministerio Público, Poder Judicial, JNJ, antes CNM, entonces TC, Defensoría del Pueblo. Claro. Entonces, hoy lo que estamos viendo es que hay funcionarios que están tratando de cumplir sus roles, investigar a quien se debe investigar, procesar a quien se debe hacer, y hay otro sector que apenas tocan alguno de esos alfiles, saltan, se encrispan, generan toda una ola de Claro. opinión en contra de esas funciones. Un lodazal, ¿no? Y la verdad que sí, hay todavía muchos medios que están comprometidos con eso. ¿Qué te parece lo de Janet Tello? Resulta que no era sola una resolución, sino que son 40 y en 19 ella es la ponente. Así, eso le daría más gravedad a la situación de la doctora Tello. Y aquí es importante precisar algo. La Junta Nacional de Justicia inicia un procedimiento disciplinario contra ella, no por su condición de presidenta del Poder Judicial, no. No es que ella sea incómoda a un sector como presidenta del Poder Judicial, no. La están investigando por su rol como juez suprema, de integrante de una sala constitucional, y esa investigación no es solo contra ella, sino contra todos Así los es. jueces que integraron esa sala en ese momento. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Haber emitido resoluciones negando, declarando improcedentes recursos de casación, citando, invocando una norma derogada. ¿Dónde está lo grave?
que el juez en nuestro país es el que conoce y aplica la ley, aplica e interpreta la ley. El juez no puede excusarse, como dice su abogado, en el error y decir, uy, se le pasó, no estuvo al día y de pronto se le pasó. Si fuera una de repente, ¿no? O su asesor la indujo al error. No, ni siquiera no te parece ocurrir. Que por un caso podría. No podría. Pero ya estamos viendo que son 40 y en 19 ya es la Eso agrava la situación. ¿Por qué no podría tratarse de un mero error y una situación ajena a una intencionalidad maliciosa? Porque el juez firma, es decir, la presunción de que es el juez quien elabora, quien revisa y quien emite esa decisión es la del juez. Por eso el juez firma, no firma el asesor, no firma el asistente, es el juez. Y él directamente asume ese rol funcional. Si no, imagínate qué fácil sería para todos los jueces en el Perú decir, uy, invoqué una norma errada, a mi secretario sanciónenlo, a mi asesor sanciónenlo. No, pues es imposible. Y en este caso eso es lo que correcta y legítimamente la JNJ está haciendo en un proceso no express, un proceso debido, y esto lo que le quita peso y genera y hace caer en un absurdo es la posición lamentable del gremio al cual pertenezco, el Colegio de Abogados de Lima. No es la primera vez que se utiliza el CAL para manipular. Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones estaba incompleto porque bloquearon al representante del CAL y después ese abogado que hizo esa gestión fue premiado con un ministerio. Entonces, es muy evidente lo que está pasando aquí, pero ya digamos que está rebasando, ¿no? lo normal y nos está llevando por un despeñadero. Sí, y no es un lío que incumba solo a estas autoridades, es un lío que en corto tiempo va a generar un tremendo perjuicio a la sociedad porque están dejando en abandono la administración de justicia, la están perjudicando con fines minúsculos de poder y al final lo que vamos a tener es cuando despertemos y reordenemos todo esto, si es que se logra ordenar todo esto, nos vamos a ver queda país, ¿no? Al crimen organizado que ha tomado, acopado espacios institucionales y territoriales, como ocurre en otros países que ya conocemos. Sí, pues. Bueno, qué importante escuchar siempre tu punto de vista, Cristian. Gracias por haber estado con nosotros. Cristian Salas, abogado defensor, especialista en lo penal, ex procurador. Y bueno, sí, la gran conclusión aquí es que no va a quedar nada después. Cuidado, porque después no va a haber qué reconstruir. Después no va a haber qué reconstruir. Entonces, el país tomado por las mafias, por los zampones, por los narcos, por los lavadores de dinero ilegal, por la minería ilegal, o sea, eso es en lo que nos estamos convirtiendo lamentablemente. Qué pena por el Perú, pero hay que seguir luchando. Gracias por habernos acompañado esta noche, quédese en sintonía porque viene Milagros Leiva, entrevista.